Me saco el ojo de cristal, lo dejo en la mano y espero un trozo de pan. Lo que nadie imaginaba al verme así es que desde el barro estaba escribiendo la historia del flamenco. ¿Cómo termina un hombre que no tenía nada, siendo un referente para los más grandes? Iba de tranvía en tranvía, de portal en portal, cantando lo que llevaba dentro, hasta que la noche, sin preguntar, me devolvía debajo de un puente. Incluso en esa vida, hubo quien se quedó escuchando, quien aprendió de mí sin que yo lo supiera. Porque aunque cueste creerlo, hubo un tiempo en el que mi cante empezó a quedarse en la garganta de otros, pero yo seguía en la calle. Soy Enrique Guillén Cascajosa, pero el flamenco me conoció como el bizco amate. No empecé bajo un puente. Empecé llamando a puertas que no se abrían, buscando un sitio donde quedarme, donde aguantar una noche más. Dormía donde me echara el cansancio, y muchas veces despertaba con la policía encima, obligándome a seguir moviéndome. Me metían en la ranilla por vagabundo. Por aquellos años en Sevilla, había gente que ya estaba marcada desde antes, y yo era uno de esos. Y de allí pasé a algo peor, a un campo de concentración franquista en Sevilla. Y cuando salía, todo seguía igual. Según cuentan las crónicas, nací en Sevilla en 1917, en una familia gitana de la Huerta del Pilar. Crecí en Villalata, entre las chozas de Amate, donde ser gitano y pobre era empezar la vida con el camino marcado. Lo de bizco ya se sabe. En Sevilla la guasa va por barrios. Tenía un ojo de cristal que miraba siempre para dentro. ¿Que cómo lo perdí? Unos decían que fue una pedrada jugando de niño en los llanos de Amate, otros que fue un alambre chatarrero. Yo prefería decir que lo gasté de tanto mirar las fatiguitas que me rodeaban. El caso es que con el que me quedaba, veía la vida con más claridad que muchos que tenían los dos ojos bien. No aprendí en ningún sitio ni tuve a nadie que me enseñara, porque lo que yo cantaba no venía de fuera, venía de lo que me estaba pasando. Cantaba donde podía, en la calle, en los portales, en cualquier sitio donde alguien aguantara lo suficiente como para escuchar. Me plantaba allí y empezaba a viva voz, sin nada que escondiera lo que llevaba dentro. Al principio nadie me hacía caso. La gente seguía pasando de largo, metida en sus cosas, como si yo no estuviera. Algunos se reían, otros ni siquiera giraban la cabeza, pero yo seguía. Y sin darme cuenta, aquello empezó a quedarse en otros. El ruido se apagaba, alguien se giraba y el sitio cambiaba. Que de qué me mantenía. Porque aquello no sonaba a fiesta, sonaba a hambre, a rabia, a verdad, a cosas que muchos conocían, pero que nadie decía en voz alta. Y el fiscal me preguntó. Y cuando terminaba, el silencio no era el mismo que antes. Algo se quedaba dentro de la gente. Algunos bajaban la mirada, otros se quedaban pensando, como si aquello les hubiera tocado por dentro. Porque eso no se aprende, eso se vive. Hasta que un día alguien se paró a escuchar de verdad, Manuel Vallejo. Y por primera vez, aquello que yo llevaba dentro salió de la calle. Me llevó al Teatro Pavón de Madrid, un sitio de verdad, con un escenario y con gente que pagaba para escuchar. Parecía que todo iba a cambiar, que ya no tendría que cantar para comer, que aquella vida podía quedarse atrás. Pero yo allí no estaba a gusto. La gente escuchaba, sí, pero como quien asiste a un espectáculo, no como quien recibe un golpe por dentro. Y aquello era importante, porque lo mío no era para entretener, lo mío era contar lo que veía. Así que un día volví a Sevilla y seguí con lo mío. Pero lo que yo no sabía es que en la Sevilla que me estaba esperando, cantar mis verdades ya no solo molestaba a los señoritos, ahora te podía costar la vida. Más de una vez me pasó, estar cantando en un portal o en una taberna, soltar una letra de las mías, de esas que hablaban de la justicia, de los pobres, de lo que pasaba en la calle, y notar cómo el ambiente cambiaba. Ya no era silencio, era otra cosa. Hay dinero, quiere dominarme a mí. Alguno dejaba de mirar, otro se incomodaba, y no faltaba quien se levantaba sin decir nada, porque hay verdades que cuando se dicen en voz alta, molestan más que el ruido. Si la muerte ha de venir, pa'l rico y pa'l pordiosero, pa' qué tanto discutir. Porque no era solo cantar, era lo que decía.
Y eso, en aquellos años, tenía consecuencias. Y al poco aparecía quien tenía que aparecer. Me cogían por vagabundo, eso decían, y a tantos otros que lo único que hacíamos era intentar conseguir un mendrugo de pan para comer aquel día. Pero no era eso lo que molestaba. Lo que molestaba era lo que decía cuando abría la boca. Y por eso acababa muchas veces en un calabozo. Pero en 1937 el franquismo entró a fuego, y la soga se convirtió en cadena. Iniciaron una caza despiadada, una limpieza para barrer de las calles a los mendigos, los gitanos y los descontentos. De la Ranilla me arrastraron al campo de concentración de los Remedios. Aquello era un infierno de barro y trabajos forzados, donde buscaban rompernos el alma y borrarnos la dignidad. Pero ni el miedo pudo apagar la garganta. Soltaba mis fandangos bajito, arañando sus alambradas, porque mi voz era lo único que no iban a poder fusilar. Porque de yo no robo tanto. Y mientras todo aquello me pasaba, yo seguía en la calle, cantando donde podía, pero había gente que se paraba, escuchaba, y luego se llevaba aquello consigo. Mi manera de decir el cante empezó a quedarse en otras voces, como Pepe Aznalcóllar o Juanito Valderrama, que ayudaron a que aquellos fandangos siguieran caminando mucho más allá de donde yo podía llegar. En gente que ya no cantaba para comer, que tenía un sitio donde hacerlo, un público que escuchaba sin tener que pasar hambre. Donde antes había silencio incómodo, ahora había atención. Donde antes había miseria, ahora había aplauso. Y mientras aquello iba subiendo, yo seguía en el mismo sitio. Y hubo un momento en el que aquello ya no era solo cosa mía. Yo seguía en la calle, pero había gente que ya no escuchaba igual. Algunos se quedaban, otros repetían mis letras como si ya las conocieran, como si aquello empezara a quedarse en algún sitio, porque había cosas que cuando las cantaba se notaban. Mi forma de decir el cante empezó a reconocerse. No hacía falta verme para saber de dónde venía aquello. Bastaba con escuchar un fandango para que alguien dijera que sonaba a lo mismo que cantaba yo. Y eso, en mi mundo, era mucho, porque yo no tenía nada, ni casa, ni nombre, ni sitio. Mi cante ya no dependía de mí. Mi forma de cantar había escapado de la calle. Pero, ¿cómo podía imaginar que esos fandangos que cantaba por un mendrugo terminarían años después en la garganta del mito más grande de la historia del duende? Y así fui tirando, entre la calle, el cante y lo que venía detrás. No hubo discos ni escenarios que guardaran mi voz. Lo que hubo fue gente que escuchó y no lo soltó. Otros lo cantaron, lo llevaron más lejos de lo que yo nunca pude llegar. En Sevilla, ese modo de cantar los fandangos ya no se entendía sin lo mío. El tiempo siguió pasando, hasta que mi eco terminó llegando a otros nombres. Coincidí con el gran Antonio Núñez Chocolate, que reconocía mi particular forma de ver la vida y el cante. Empecé a cantar con el Bijamate, un cantado que no fue muy bohemio. En mi última etapa, hubo un chavalillo de Camas, que se quedó escuchando. Más tarde, el flamenco lo conocería como Juan el Camas. Levanta un mano divina Virgen del Carmen sagrado. Cantó conmigo, compartió aquellas noches y se llevó mis fandangos en la memoria, porque de mí no quedó grabación que los guardara. Aquel cante pasó de una voz a otra, como habían pasado siempre las cosas del flamenco. Y cuando yo ya no estaba, fue Juan quien siguió llevándolos de un sitio a otro. Gracias a eso, pudo llegar también a generaciones que vinieron después, donde ese cante siguió vivo. Hasta llegar a un joven camarón de la isla, porque aquel chaval de Camas que se había quedado escuchando, también se llevó consigo aquellos fandangos, y algo de aquel cante que nació en los portales, las tabernas y las calles de Sevilla, terminó sonando donde yo nunca habría imaginado. Y ponle tú la bendición a aquello que... Mi salud se fue apagando poco a poco, sin escenario, sin que nadie lo anunciara. Como tantas otras cosas en mi vida, pasó sin que el mundo se parara. Mi camino en el duende terminó el 15 de junio de 1948 en Sevilla. Algunos dijeron que me llevó el río, que una crecida del Tamarguillo acabó conmigo. Pero no. Lo que acabó conmigo fue otra cosa: la enfermedad, el hambre y los años viviendo donde nadie mira. Soy el Bizco Amate, y esta es mi apasionante historia. Si hoy el flamenco es respetado en los escenarios, en los discos y en las voces que han hecho historia, es porque antes hubo quien lo cantó desde abajo, sin luces, sin nombre
y con la vida metida en la garganta, porque ese cante salía del hambre, del frío y de lo que dolía de verdad. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si te ha gustado, déjanos un like y un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.